Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nombre de la Universidad Estatal de Sonora. Queremos darles la más cordial bienvenida a todos los asistentes que tenemos conectados el día de hoy. Agradecemos la presencia de las autoridades de la Universidad Estatal de Sonora que nos acompañan en esta conferencia. Me permito presentarles a nuestra máxima autoridad, nuestro rector, el rector de la Universidad Estatal de Sonora, el doctor Pedro Ortega Romero. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Gracias, todos y maestro. todas. También se encuentra con nosotros dentro de este panel la directora de la Universidad Estatal de Sonora de la Unidad Académica San Luis Río Colorado, y es la maestra Gabriela Cid López. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias. Gracias, maestra. Se encuentra con nosotros también la secretaria general académica, la maestra Marisa Aguirre Fimbres. Bienvenida, maestra. Se encuentra con nosotros también el coordinador general de deportes, él es el maestro Luis Felipe de Jesús Márquez. Bienvenido, maestro Felipe. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros también el secretario académico de la Universidad Estatal de Sonora, de la Unidad Académica San Luis Río Colorado, es el maestro Luis Lei Chan. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, maestro. Y se encuentra con nosotros también el licenciado en entrenamiento deportivo, él es el jefe de carrera de la licenciatura en entrenamiento deportivo de la Unidad Académica San Luis Río Colorado, él es el maestro Miguel Ángel Moreno. Bienvenido, maestro. Gracias, bienvenidos. Gracias, Víctor. Gracias. Bueno, y sin más preámbulo, me permito cederle el uso de la voz a la maestra Gabriela Cid López, quien es la directora de la Unidad Académica San Luis, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Víctor. De nueva cuenta, muy buenas tardes a todos. Agradezco enormemente la oportunidad de poder brindarles un mensaje en el inicio de esta conferencia tan importante sobre derechos y obligaciones de los entrenadores deportivos. Agradezco a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, al doctor Pedro Ortega, a la maestra Marisa Aguirre, a todas las autoridades que nos acompañan. Agradezco también a la maestra Patricia Muñiz por la oportunidad de brindarnos esta conferencia. Bienvenidos a todos los participantes de diferentes partes a nivel nacional, a nivel internacional. Nos están comentando que nos acompañan de diferentes partes, ¿no? Entonces, obviamente estamos muy contentos de poder recibirlos en esta conferencia. Felicito al comité organizador, al maestro Víctor Palafox, al maestro Felipe Márquez. La verdad es que todo este tipo de conocimiento, de experiencia que se transmite, aún a pesar, ¿no? Y no a pesar, sino a través de las plataformas virtuales, la verdad que es algo que nos impacta mucho, ¿no? Entonces, sobre todo a la universidad y a las personas que nos acompañan. De nueva cuenta, bienvenidos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gabriela, por sus palabras, y le cedo el uso de la voz ahora al doctor Pedro Ortega, nuestro rector de la Universidad Estatal de Sonora, para que nos dé unas palabras también y que posteriormente el maestro nos ayude a inaugurar el evento. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestra expositora de lujo que tenemos, la maestra Patricia Muñiz. Muchas gracias por atender el llamado y la invitación a esta conferencia. Y bueno, es un tema muy interesante, la verdad. Derechos y obligaciones de los entrenadores deportivos. Es un tema muy interesante y que, bueno, pocas veces se toca, ¿no? En el área deportiva. Yo agradezco la invitación a inaugurar este evento y quisiera yo felicitar a todo el comité organizador, específicamente, Víctor, a todo el grupo que está alrededor para que se realice este evento, al área de la coordinación deportiva del deporte aquí en la universidad, al maestro Felipe Márquez y a todas las autoridades y no autoridades que hacen posible este evento, ¿no? Y efectivamente nos están viendo de Sudamérica, Centroamérica, diversos estados de la República. Son las grandes ventajas de las tecnologías de la información, de que hay gente que dice que nos alejamos, pero no, al contrario, nos acercamos, ¿no? Y eso hace bien para todas las instituciones, ¿no?
Pues dicho lo anterior, le doy la bienvenida a maestra Patricia Muñiz. Ahorita van a decir el currículum que tiene ella, tiene su expertise ahí muy bien ubicado, y la verdad nos llena de mucho orgullo y enorme satisfacción tenerla con nosotros a través de las redes sociales, ¿no? Y felicitar a todo el mundo, ¿no? Realmente, repito, nos llena de orgullo tenerla aquí en la Universidad Estatal de Sonora, ¿no? Y pues simplemente, además de darle la bienvenida, pues declaro formalmente inaugurado esta conferencia, conferencia magistral dada por la maestra Patricia Muñiz, siendo día 10 de diciembre, siendo las 18 horas con 8 minutos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y pues sin más preámbulo, vamos a pedirles a todas las personas que nos acompañan, que están conectadas, que nos siguen por esta plataforma Zoom, que es importante su permanencia, lo más que puedan estar conectados, ya que se estarán tomando estadísticas de conexión para determinar el derecho, perdón, a constancia. Y a las personas que nos siguen por Facebook, les pedimos de favor anotar su nombre en el apartado de comentarios para también corroborar su asistencia. Pues sin más preámbulo, permítanme presentarles a nuestra ponente. Ella es licenciada en Derecho, ella tiene una maestría en Gestión Deportiva, es máster internacional en Derecho Deportivo en España, es exmiembro titular de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, el CAT, es autora del libro El Deporte es Nuestro Derecho, miembro de la Asociación Internacional de Mujeres en el Derecho Deportivo con sede en Suiza, y es docente de la máxima casa de estudios de México, la UNAM, y de la Universidad de La Salle. Ella es la maestra Patricia Muñiz, a quien le agradecemos su presencia y le damos la más cordial bienvenida, maestra, a esta conferencia y a esta universidad que es su casa. Muchas gracias por la presentación, Víctor. Saludo con gusto a las autoridades, al doctor Pedro, al maestro Luis, la maestra Marisa, la maestra Gabriela, al licenciado Miguel, al maestro Felipe y a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Agradezco enormemente también la invitación, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Siempre que pensamos en el tema de derecho o el tema de derecho y deporte, me dicen que tiene que ver una cosa con otra, muchísimas cosas, y ahorita lo vamos a ver. La idea no es atiborrar de información, sino dar tips para el día a día, ¿no? Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Ahí nada más si me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla. Perfecto. Bueno, pues... Listo, maestra, se ve muy bien. Perfecto. Muchas gracias a la Universidad Estatal de Sonora a través de la Coordinación de Deportes y en este caso a través de la licenciatura en entrenamiento deportivo. Siempre lo decimos, la capacitación es la piedra angular del crecimiento en el deporte y en todos los aspectos, ¿no? En este sentido, este tipo de pláticas es muy importante porque vamos a ver en este caso cuáles son los derechos, obligaciones y las responsabilidades en las que puede entrar un entrenador deportivo. Pensamos que el eslabón más débil o la figura más desprotegida normativamente hablando es el deportista, y la verdad es que no. Normativamente hablando o en la legislación, la figura más desprotegida es el entrenador deportivo. Pero, ¿qué sucede cuando existe una cuestión que sale fuera de lo normal, por así decirlo, en un entrenamiento deportivo? Que un chico se desmaya, que existe una lesión. ¿A quién es el primero que volteamos a ver? Al entrenador deportivo, ¿no? Y sabemos cómo actuar, sabemos qué documentos tenemos que pedir, sabemos qué hacer en un determinado caso. Por eso les digo, estas preguntas son las que pretendo contestar, ¿no? Con la intervención a la que se me ha invitado el día de hoy. Como les decía, la idea no es atiborrarlos de información, pero hay un documento fundamental para todos los que nos dedicamos al tema de cultura física, ¿no? Sabemos que el tema de cultura física, pues es el término genérico, y en este caso el deporte, pues es una de las manifestaciones. Dentro de la cultura física, pues está la educación física, la actividad física, el ejercicio, el deporte. Un documento fundamental, ¿no? Es la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. Este es un instrumento a nivel internacional que nos determina o que nos define ciertos lineamientos para el desarrollo en general de la cultura física, ¿no? Y el artículo primero de este documento nos dice que todo ser humano tiene el derecho fundamental
de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte. Pero además nos establece un elemento fundamental, sin discriminación alguna, ¿no? En otra plática que damos del deporte como un derecho humano, les hago las preguntas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando a una persona con discapacidad se le niega el acceso a una instalación deportiva? ¿Qué sucede cuando mujeres son segregadas de deportes no considerados para mujeres, ¿no? Entonces, todas estas preguntas también, ahora sí que en otra ocasión lo podremos comentar, el deporte como un derecho humano. Y aquí nos dice, en este caso, algunas de las características por las cuales una persona puede ser discriminada, ya sea está basada en criterios étnicos, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, ya sea el origen nacional o social, la posición económica o cualquier otro factor. En este mismo documento, los invito a darle una leída a los principios que hablan, porque la propia ley en México, la Ley General de Cultura Física y Deporte nos recoge estos principios para el desarrollo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, ¿no? Muchos especialistas señalan que es redundante hablar de cultura física y deporte, sin embargo, así lo vamos a encontrar en la legislación, cultura física y deporte. Y en el artículo 7, ya entrando en la materia, en el tema del entrenador deportivo, en el artículo 7 nos habla del personal, en este caso, que todo el personal que asuma la responsabilidad profesional de la educación física, la actividad física y el deporte, debe tener la formación y el perfeccionamiento profesional permanente apropiados. ¿En qué se traduce esto? Una palabra: capacitación. Es decir, dentro de los primeros derechos que tiene el entrenador deportivo es a ser capacitado y que a su vez se vuelve también en una obligación. ¿Por qué? Me comentaba en este caso un entrenador que a veces ponemos, ¿no? O muchas veces cuando estamos en el tema del empirismo, ponemos ejercicios a lo mejor que nos puso nuestro entrenador hace 20, 30 años. Y ese entrenador nos puso ejercicios que a su vez le dio su entrenador hace 20, 30 años. Recuerden que la metodología, y seguramente ya lo han visto, pues también está en constante desarrollo, hay descubrimientos y hay avances de ejercicios que a lo mejor antes estaban permitidos, hoy ya se consideran contraproducentes. Por eso es importante, y de las carreras que más importante es que estén en constante capacitación, es precisamente la de entrenamiento deportivo. Aseguramos y reafirmamos que la necesidad inminente en nuestro país es la profesionalización de los especialistas en cultura física y en especial de los entrenadores deportivos, ¿no? Por eso también se aplaude el tema que sea a través de la licenciatura en entrenamiento deportivo esta plática. Otro también de los puntos que habla este mismo artículo 7 de la Carta Internacional de la Educación Física es que al personal que se le haya impartido esta formación debe recibir un reconocimiento profesional, ¿no? Entonces, hablamos aquí de otro de los derechos, el reconocimiento precisamente a la capacitación que deben de tener los entrenadores deportivos. En otro tema nos habla también, en ese mismo artículo 7, que debe ofrecerse una formación y supervisión adecuadas a entrenadores, a directivos y personal de apoyo. Aquí te dice que trabajan a título voluntario, sin embargo, me atrevería a decir que debe ser una capacitación y supervisión constante, ¿no? A los entrenadores, a los directivos y personal de apoyo. Y por último, en este mismo documento, nos habla de que se debe ofrecer amplias posibilidades de formación inclusiva y adaptable en todos los niveles de participación. ¿Esto qué quiere decir? Otra de las pláticas que damos es derechos de las personas con discapacidad en el deporte y en la cultura física en general, que debe de haber también más entrenadores o más capacitación para entrenamiento para personas con discapacidad. Sabemos perfectamente que no es lo mismo entrenar a un deportista convencional que a algún deportista con algún tipo de discapacidad. Sabemos que hay diferentes tipos de discapacidades y es importante que el entrenador deportivo, y sobre todo lo que me he encontrado en mi experiencia, que la currícula debe de incluir el tema de deporte adaptado, ¿no? Que así es como se llama en el caso de las personas con discapacidad, deporte adaptado. Me han comentado que en algunos casos es una materia opcional, sin embargo, como recomendación siempre se hace que para que realmente sea o vayamos hacia una cultura inclusiva, se debe incluir en este caso dentro de la currícula obligatoria, ¿no? El tema del deporte adaptado. Ahora bien,
Dentro de la ley, lo que les decía, la ley que nos regula en el tema de cultura física es la Ley General de Cultura Física y Deporte a nivel nacional. Siendo muy honestos, no hay tanto regulado respecto del entrenador deportivo. Hemos hecho propuestas inclusive a nivel legislativo para que exista un catálogo de derechos y obligaciones tanto del deportista como del entrenador deportivo como figura principal también del desarrollo de la misma, ¿no? Sabemos que los entrenadores son esos, le llaman, una vez escuché esa frase, estos héroes ocultos que siempre estuvieron con el deportista, con el atleta, ¿no? Que estuvieron al lado del tatami, al lado de la alberca, al lado de la cancha, ¿no? Que no son a los que se les dan la medalla directamente, pero sí son los que deben ser reconocidos, capacitados y entrenados a su vez para pues llevar a cabo esta actividad. En este sentido, solamente son 4 los derechos que establece la ley, por eso les digo que no hay tanta normatividad. Lo importante es dar los consejos y los tips que vamos a empezar en un ratito a darlos. En el primero de los derechos, y que también lo señala la Carta Internacional de la Educación Física, es el derecho a la capacitación, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, y nos dice la ley en este caso por parte de la CONADE, el Comité Olímpico Mexicano, ¿no? También están los institutos del deporte, pero quedémonos con el tema de el entrenador tiene derecho a ser capacitado. En el tema de justicia deportiva, que es el segundo de los derechos, nos dice que tiene derecho a acudir a la CAD. Yo sé que muchos es la primera vez que lo escuchan, pero les voy a repetir ahora sí que el nombre completo. La CAD es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Repito, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, donde estuvo de hecho su servidora mucho tiempo, y es donde los entrenadores, y en este caso deportistas, árbitros y en general todo el gremio deportivo, puede acudir a impugnar actos que vayan o que transgredan sus derechos deportivos. Lamentablemente hoy la CAD está cerrada por un tema de pandemia, sin embargo, pues esperemos que ya el siguiente año, de hecho ya está programado para el 15 de enero, esperemos que ya sea la fecha definitiva, que reabra sus puertas. En el tercer caso, en el tercero de los derechos, nos dice que los entrenadores que integren el padrón de alto rendimiento dentro del RENADE, lo que se conoce como el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, les decía que siempre vamos a ver esas palabras juntas, ¿no? Cultura física y deporte, aunque suene repetitivo o redundante, deben contar con un seguro de vida y gastos médicos mayores. Esto nos lo señala el artículo 105 de la ley. Sin embargo, aquí se hace una crítica constructiva a la norma y lo que decimos es, realmente nada más los que estén en el padrón de alto rendimiento. El propio artículo 105 te dice que todos los deportistas, ¿no? O en este caso los que conformen parte también del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, tienen derecho a recibir atención médica. Mi pregunta es, ¿el entrenador no tendría derecho a recibir atención médica? Pues claro, ¿no? Simplemente no enfocarnos, como siempre lo digo, en la punta de la pirámide. Siempre nos enfocamos demasiado en el tema del deporte de alto rendimiento y dejamos de lado toda la base que está y todo lo que se necesita, lo que les decía de las diversas manifestaciones de la cultura física. Nos olvidamos del ejercicio, nos olvidamos de la actividad física y nos enfocamos demasiado. La ley está muy enfocada aunque dice cultura física, está demasiado enfocada en el tema de deporte y alto rendimiento. Sin embargo, aquí es importante también resaltar que los entrenadores deben tener, en este caso, también acceso al servicio médico. Por último, nos dice la ley, dentro de los derechos de los entrenadores, es derecho a recibir incentivos económicos con base en los resultados obtenidos. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Se dice lo que hace falta, pero también se dice lo bueno que se ha hecho. En los pasados Juegos Panamericanos y para Panamericanos, ¿no? En este caso para personas con alguna discapacidad, se entregó en este caso un estímulo económico tanto a deportistas por haber participado, a los medallistas, pero también a los entrenadores. Cuestión que raramente se ve que se reconozca igual a los entrenadores. En este caso, se les dio un estímulo que consistió, perdón, en un cheque solamente por haber asistido, en el caso de los entrenadores, de 20,000 pesos por un año en una sola exhibición, ¿no? Entonces, en este caso sí es, ahora sí como dicen, de resaltarse el tema que también se le haya dado este estímulo económico, no solamente a los deportistas, sino a los propios entrenadores. Del lado derecho veíamos lo que les decía, el tema del servicio médico, ¿no?
Abajo está el tema de la capacitación, lo volvemos a comentar, el tema de la capacitación constante es fundamental, ¿no? Cuando hablo con los chicos de educación física, porque también doy clases en la maestría de educación física, les digo, si el profesor de matemáticas se equivoca, corrigen el pizarrón. Si la profesora de español se equivoca, corrigen el pizarrón. Si ustedes se equivocan, están tratando en este caso con el seres humanos, están tratando en este caso con pues el cuidado corporal. Yo sé que en el tema de entrenamiento deportivo hay una línea, ¿no? Lo que decíamos, muy delgada, sobre todo en alto rendimiento, y que muchos especialistas te dicen, el alto rendimiento ya deja de ser muchas veces salud, ya hay cuestiones que inclusive van en contra de la misma. Sin embargo, me tocó ver y me tocó vivir, no sé si lo comentó Víctor, pero también fui deportista de alto rendimiento, vengo de la disciplina de karate, y me tocó ver prácticas muy poco ortodoxas que realizaban los entrenadores deportivos con tal de obtener un resultado, ¿no? El que una competidora o un competidor bajara 5 o 6 kilos en 2 días, cuando lo pudo haber llevado, en este caso, de manera mucho más estable con un nutriólogo deportivo. Entonces, hay que cuidar mucho. Nos dice la Ley General de Cultura Física y Deporte, en el artículo 3º, nos habla de los principios, nos dice en la fracción 11 que en el desarrollo del deporte se debe cuidar la salud, la integridad y en este caso la vida inclusive del propio deportista, ¿no? Sabemos que hay prácticas poco ortodoxas que se hacen para conseguir un resultado deportivo. Sin embargo, dentro de esas mismas prácticas se debe cuidar todos estos puntos, ¿no? Muchas veces me dicen, porque yo vengo de artes marciales, ¿pero qué sucede en las artes marciales? Es una línea muy delgada, pero sí en este caso la ley es muy clara, se debe cuidar la salud y la integridad del deportista. Ahora, dentro de las obligaciones también la ley nos señala muy pocas, ¿no? Ahorita voy a acabar ya con esta lámina y empiezo a darles los tips, lo que yo le llamo el ABC del entrenador deportivo, los 3 pasos básicos que debe conocer todo entrenador para buscar que defender en algún tipo de situación, ¿no? Entonces, vamos a las obligaciones para cerrar esta parte. Dentro de las obligaciones que expresamente nos señala la Ley General de Cultura Física y Deporte están las siguientes. En este caso, los entrenadores que gocen de apoyos económicos y materiales deben asistir a los eventos en los cuales sean convocados. Llámese en este caso un estatal, la extinta Olimpiada Nacional, hoy Juegos Nacionales de CONADE, llámese un evento, Juegos Centroamericanos, Panamericanos, etcétera, ¿no? En el segundo, la segunda obligación, me voy a detener un poco, nos habla del tema del dopaje. Dice, hacer del conocimiento a las autoridades en caso de saber alguna cuestión de dopaje. Ojo con este tema. Siempre que escuchamos la palabra dopaje, pensamos que solamente es el deportista el que puede ser sancionado por esta cuestión. Y no, ojo, si el entrenador sabe de algún caso de dopaje, o que en este caso su atleta está consumiendo una sustancia prohibida, debe tomar algún tipo de acción, debe encaminar en este caso al deportista, llevarlo con un especialista, comentarle que está tomando una sustancia prohibida, si está tomando un suplemento, tener mucho cuidado, mandarlo con el nutriólogo especialista y ver que efectivamente no esté transgrediendo alguna normatividad de dopaje, porque te dice en este caso la normatividad, que es el código, lo que se conoce como el Código Mundial Antidopaje, que en este caso de que haya una infracción, no solamente el deportista puede ser sancionado el entrenador, puede ser sancionado el nutriólogo, el médico, pero ¿cómo van a sancionar a un médico si él no está en el tatami, él no está en la alberca, él no está en la cancha? Bueno, porque no le van a impedir que realice su profesión, ¿no? Eso no se lo pueden impedir, pero sí en el sistema de deporte sí puede haber ahí una sanción, ¿no? No sé si recuerdan el famoso caso del ciclista Armstrong, en donde en este caso no solamente el primero que fue sancionado pues fue el ciclista, sin embargo después fue su equipo multidisciplinario, el médico fue sancionado de por vida, su gerente deportivo, el gerente de esta persona fue también sancionado, ¿no? Entonces vemos cómo los actores, o en este caso los sujetos que están alrededor del propio deportista, también pueden ser sancionados por dopaje. Y el último punto que nos señala esta lámina y que es lo que señala la Ley General de Cultura Física y Deporte, repito, no hay un catálogo de derechos y obligaciones, que es lo que debería haber, sin embargo, de la lectura integral se desprende. Dice que deben actuar conforme a las disposiciones y lineamientos para prevenir y erradicar la violencia
en el deporte. Uno de los grandes cánceres, junto con el dopaje, ha sido la violencia. Y por muy inocente que pareciera, hay cuestiones que pasan desapercibidas para el entrenador deportivo, y voy a hablar de algunas. ¿Han escuchado hablar de las famosas novatadas, ¿no? Estos ritos de iniciación, ¿no? Para cuando un joven, un deportista, una deportista entra a un equipo. Bueno, pues este tipo de cuestiones que, lo que les digo, a mí no me espanta, yo lo vi, yo lo viví, ¿no? Tuve muchos años en el deporte, algunos fueron de alto rendimiento, algunos fueron inclusive en preselección y selección nacional, pero en este sentido, estas prácticas, ¿no? Que pudieran parecer muy cotidianas y muy inocentes, pueden llevar, ahorita lo vamos a ver, a algún tipo de responsabilidad, inclusive de carácter penal. Ahorita vamos a ver los tipos de responsabilidades y cómo se gradúan. ¿Cómo es que puede incurrir en un tipo de responsabilidad penal si solamente fue un acto, ¿no? Muy sencillo, solamente llegaron, le cortaron el cabello a la chica, le cortaron las pestañas, lo metieron a la alberca, lo pintaron con color azul y dorado? O sea, ¿qué puede pasar? Puede pasar, ¿no? Y qué ha pasado, que inclusive conlleve a una cuestión de salud hacia el deportista o hasta la muerte, porque ha sucedido, ¿no? Estos claros ejemplos, por ejemplo, en el caso de los de fútbol americano, los jugadores que decimos, es el chico que está con la faldita pidiendo dinero con su casco y pintado. Sí, pero pequeño detalle, tú no sabes si sucedió con un chico de fútbol americano, era alérgico a la pintura y para tratar de quitarse la pintura usó solvente y se le salió peor, el chico acabó en el hospital, ¿no? Hubo otro que también lo golpearon con las toallas mojadas en el pecho, el chico tuvo una cuestión adversa, en algunos casos ha devenido inclusive hasta la muerte del propio deportista. Entonces son prácticas que se considera, o uno de los consejos que les puedo dar es que las eviten a toda costa, y no solamente que las eviten, sino te dice en este caso la ley que no se reprima. Eso es muy importante. En el tema de responsabilidad, ahorita lo vamos a ver, hay responsabilidad por hacer, pero también hay responsabilidad por no hacer, lo que se conoce como la omisión, ¿no? Pero si yo no hice nada, o sea, yo no lo metí a la alberca, yo no le corté las pestañas. Apenas ayer un alumno de la licenciatura en Cultura Física me decía, bueno, y si le cortan las pestañas y se les mueve y le pican un ojo, pues excelente, le digo, haciéndolo de abogado, y en este caso mi alumno de abogado del diablo, le diste al tino en una de las cosas por qué no se tienen que promover y se tienen que buscar que no se lleven a cabo estas prácticas, ¿no? Entonces, les repito, dentro de la ley te dice que se debe salvaguardar o erradicar la violencia y, por otro lado, salvaguardar la integridad. Estas prácticas van en contra de la integridad del deportista abiertamente, ¿no? Aunque se nos hagan normales, aunque se nos hagan cotidianas. Ayer hablaba en una plática del deporte como un derecho humano, que rara vez relacionamos este tema de los derechos con el deporte, porque se nos hace muy común quitarle el lugar a un deportista, a un entrenador que ya se lo había ganado para una justa internacional. Se nos hace muy fácil sancionar a una persona sin llevar un procedimiento, se nos hace muy fácil arruinarle, en este caso, coartarle su carrera deportiva a un deportista, en este caso su carrera a un entrenador, ¿sí me explico? Pero no, ahora sí que ayer lo comentaba, los derechos humanos son para todos, ¿vale? Entonces voy a empezar a dar unos pequeños tips antes de pasar a la siguiente lámina, que es el tema de responsabilidad en las que pueden incurrir. Yo le llamo, les decía, el ABC, los 3 pasos que debe saber todo entrenador, y este sí es sumamente importante. Si algo les puedo dejar en esta plática, créanme que no son números, créanme que no son artículos, son tips para el día a día. El paso número 1, que siempre les digo, ¿no? Ya sea que estés en un gimnasio particular, ya sea que estés en un gimnasio, en una instalación pública, en una instalación privada, inclusive en la clase de educación física, que a lo mejor ahí también es un poquito más engorroso, digamos, porque son muchos alumnos, son muchos grupos. Antier o en una plática anterior me decían que tenían 600 alumnos, ¿no? Pero le decía, al nivel que estés, le digo, sumamente importante, pide un certificado médico. El primer tip que les puedo dar es pide un certificado médico. Oigan, pero es mejor institución pública o privada. De preferencia una institución pública. Sin embargo, también por el tema que está actualmente, sabemos que es difícil acceder a una institución pública con que les presenten un certificado médico, con que haya una cédula, en este caso profesional de un médico. Ese es el primer paso y con los cuales ustedes están cubriendo. Ahora, no es suficiente,
no es suficiente un certificado, porque ustedes si han ido a solicitar un certificado en un consultorio privado, van a ver que los pesan, los miden, les toman la temperatura, algunos datos, y al final te dan un certificado muy bonito que dice apto para realizar cualquier actividad física. Te quedas, yo cuando me lo dieron apenas dije, cualquier actividad física, ¿y cómo sabe? O sea, ¿a poco puedo practicar deporte de alto rendimiento? Yo le comenté, oye, y sabe que yo, por ejemplo, yo no tengo un riñón, por ejemplo, su servidora nació con un riñón monorrenal, entonces le dije, y practiqué 18 años karate y 2 años de kickboxing, o sea, ¿cómo sabe? ¿Sí me explico? Entonces, realmente no te da una certeza el certificado médico. Ese es el paso 1, por eso es el A, ¿no? El paso 2, el B, ¿no? Es realizar un diagnóstico de cómo está mi atleta, mi deportista, mi entreno, para ver en qué condiciones, en este caso, como decimos, papelito habla, o sea, que esté en un documento, cuáles son las condiciones en las que viene, en este caso, esta persona. Si tiene antecedentes de obesidad, de hipertensión, de cáncer, de enfermedades crónico-degenerativas, si tiene una cuestión adversa. Tal vez el deportista o la deportista no lo sabe, pero revisado de una revisión médica, pues resulta que tuvo tal cuestión. Pues resulta que, por ejemplo, me pasó con una chica de taekwondo que tenía ataques epilépticos, pero no eran muy comunes, entonces era un tipo de epilepsia que era controlable, pero ese tipo de cuestiones la tienes que conocer al 100 como entrenador. Por eso repito, el paso 1 es pedir certificado médico, no es suficiente el certificado médico. Paso número 2, haces en este caso una pequeña encuesta de cómo está tu deportista. Paso número 3, ya que sabes en qué condiciones o tenemos ese diagnóstico, ya sea en el propio cuestionario, ¿no? Abajo una leyenda, o aparte lo puedes hacer, una carta responsiva. ¿Por qué? Si es un menor de edad, esto es importante decirlo, pues el que te tiene que firmar la carta es el padre, la madre, ¿no? En este caso el tutor del menor. O sea, si el menor te firma una carta, no, eso y nada es lo mismo, ¿no? Entonces, sí tienes que tener cuidado que sea una persona que te pueda firmar. Ya si es un adulto, ya te puede firmar, y si no tiene algún tipo, si está capacitado en este caso para firmarlo, o tiene alguna otra cuestión, ¿no? Pero en general, en los menores es el padre, madre y el tutor, y en los adultos, pues el adulto, donde te diga que está consciente, que te ha dado la información correcta, porque en el tema de responsabilidad hay un elemento fundamental para los entrenadores, el hecho del desconocer, por ejemplo, alguna lesión. No sé, paso número 1, me dan el certificado médico. 2, me dice que está perfectamente, o sea, que no tiene ninguna cuestión adversa, y resulta que en un entrenamiento, me pasó con un entrenador de box, que estaban en el entrenamiento, en general, en el específico, ya estaban realizando los primeros encuentros, los match que le llaman, y resulta que en el segundo el chico agarra y estaban haciendo sombra, el chico estaba haciendo sombra, creo que otros estaban haciendo match, y el chiste es que en el segundo agarra y se desmaya. Entonces, cuando lo levantan, llaman una ambulancia, lo llevan, le otorgan los primeros auxilios, eso también es muy importante. Cuando el chico reacciona, dice que empezó a llevar una dieta que le requería que no tomara agua en cierto tiempo. Pues obviamente el chico iba deshidratado, pero el entrenador no sabía. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de circunstancias. Por eso decimos los abogados, papelito habla, ¿no? Tener estos tres elementos básicos, y ahorita voy a seguir con algunos otros tips. Lo que es el examen médico, es que no me pide mi institución que lo pida. Pídalo, ¿no? No importa. Tener, en este caso, el cuestionario de cómo está la persona. El tercero es la carta responsiva, ¿no? Y yo les recomiendo siempre tener, en este caso la carta tiene que señalar que está consciente de que todo lo que ha dicho es verdad y que está apto para realizar alguna actividad física. Por ejemplo, si es un deporte de combate, pues que está consciente, ¿no? Que el deporte de combate es un riesgo, no es lo mismo que si yo voy a hacer ejercicio, que si yo voy a hacer un deporte, que si voy a hacer un deporte en conjunto, de combate, etcétera, de contacto. Entonces, sí hay que adecuarla conforme a la actividad que se esté realizando. Si es de alto rendimiento, pues mucho más, ¿no? Siempre les recomiendo tener un pequeño expediente por cada uno de los atletas o entrenos que tengan, donde tenga estos 3 documentos y datos en este caso, de identificación. ¿A quién voy a llamar en el caso de alguna emergencia? Oye, que el chico se desmayó en plena entrenamiento, en plena clase. O sea, ¿a quién puedo llamar? ¿Qué medicamentos necesita? ¿A qué es alérgico? O sea, como las cuestiones básicas, ¿no? Y a lo mejor va a parecer un poquito más engorroso, pero es importante para que ustedes se cuiden y en un determinado caso tengan, en este caso, tengan los elementos para
poder defenderse, ¿no? Otro punto principal y que viene con el tema que hemos platicado desde el inicio, pues es que tengan todas las certificaciones, la licenciatura, lo que estén estudiando a la mano. Ese es un hecho y pasa mucho en gimnasios privados, que de repente le dio un ataque a una persona en pleno entrenamiento y resulta que pues el entrenador ni siquiera estaba certificado, resulta que la dosificación de las cargas del entrenamiento no fue adecuada, no se le dieron las adecuadas pausas de descanso. Entonces yo les pregunto, oigan, ¿ahí hay responsabilidad? Porque pasa, ¿no? Y me dicen, sí, por supuesto que sí, porque no pidió los 3 documentos, no pidió el ABC, no estaba certificado, no había esto. Entonces, todos estos documentos, repito, papelito habla, es importante para que ustedes se protejan. Bueno, voy a pasar al siguiente tema, que era lo que les decía, el tema de responsabilidad y sobre todo mostrar algunos casos prácticos, qué es lo que pueden hacer, hasta dónde puede llegar la responsabilidad, porque pasa mucho, por ejemplo, que siempre dicen, no, es que voy a meter al entrenador a la cárcel. Bueno, lo que se conoce como cárcel, ¿no? O sea, no todo es responsabilidad penal, ahorita lo vamos a ver, hay diferentes grados de responsabilidad de acuerdo también a lo que haya realizado el entrenador deportivo. La primera responsabilidad es la responsabilidad de carácter administrativo, es como la más leve, entre comillas. Quiere decir que el actuar del entrenador deportivo ha transgredido alguna disposición administrativa, llámese un código de conducta, un reglamento, estatutos, etcétera, y se le va a imponer una sanción de acuerdo a lo que señala el código, el reglamento. Se le va a amonestar, se le va a suspender, se le va a expulsar. Lo peor que puede pasar, por ejemplo, en el tema del deporte es que te expulsen, te dejen totalmente fuera, pero jamás vas a pisar lo que se conoce como las cárceles o no, de estos centros de reinserción, jamás vas a pisarlo. Entonces, nada más tener ahora sí que en mente esa situación. Estoy en pleno evento deportivo y pues resulta que se calentaron las emociones, le menté la madre al árbitro y por supuesto que eso va en contra de una disposición, de las costumbres, etcétera, y me tienen que sancionar. Para sancionarme me tienen que llevar un procedimiento, esto es importante. En el deporte es muy común, bastante común, en el día a día que agarren y te sancionen y te digan, de mi cuenta corre que no vuelves a pisar un tatami, estar en una alberca, etcétera, ¿no? Entonces es muy común y no es tan fácil. Tienen que llevar un procedimiento, debe de haber una audiencia, tienes derecho a defenderte, decimos los abogados, tienes derecho a ser oído y vencido en juicio. Se escucha muy técnico, pero al final es que te den un derecho de audiencia, ¿no? Que te den una resolución y te digan qué hiciste, con base en qué, ¿no? Se le llama la fundamentación y motivación. Les digo, no quiero atiborrarlos de cuestiones técnicas, pero sí no es tan fácil una sanción, ¿no? Pero, o sea, se hace fácil, pero realmente no lo es. La segunda responsabilidad, vamos subiendo, como dicen, de nivel, es la responsabilidad de carácter civil. Esto quiere decir que el actuar del entrenador deportivo debe ser reparado o causó un daño y eso debe ser reparado a través, en este caso, de dinero, ¿no? Supongamos que no solamente le mete la madre al árbitro, sino que llegué y le rompí la nariz, ¿no? Y la responsabilidad es un tema, no es tan claro ni tan oscuro, sino ahí hay que ver las circunstancias. A lo mejor él llegó y me agredió primero, a lo mejor yo llegué como entrenador y lo agredí directamente y con todo el dolo agarré y le rompí la nariz. Si fue así, pues a lo mejor eso, por ejemplo, le cuesta una cirugía, hay que pagar la cirugía, a lo mejor el señor deja de ir a trabajar o de percibir dinero. Entonces, ese tipo de situaciones sí se pueden cuantificar. ¿Cuál es otro ejemplo? Y que hay que tener mucho cuidado. Me tocó, de hecho todavía estamos en un tema así, no puedo dar obviamente mayores datos, donde el entrenador de un arte marcial le pidió, por eso les digo que en el tema de artes marciales es un tema bastante delicado, yo lo viví, yo lo vi, ¿no? El entrenador de cierta disciplina le dijo a uno de los atletas, de hecho era muy común que lo dijera, si no te defiende bien, tú agarras y lesionas a tu contrincante. O sea, entonces, pues, le dices eso a un deportista y muchos eran menores de edad y pues agarraban y lesionaban al otro. Y a una deportista la dejaron fuera totalmente, ¿no? Entonces, ahí me dicen, ¿puede haber alguna sanción? Sí, claro. Digo, y de carácter civil inclusive, y hasta penal, ahorita lo voy a mencionar. Digo, porque el tema es que a la chica la dejaron fuera de competencia. O sea, imagínense, por eso les digo, se nos hace muy común ver que se cuartan
carreras deportivas, ¿no? En este caso, y a esta chica que tenía todo el futuro, apenas va a cumplir, apenas va a ser mayor de edad, que tenía todo el futuro, pues sí, todo el futuro deportivamente hablando por delante, pues resulta que ya la dejó totalmente fuera. Entonces, eso se cuantifica, por supuesto que sí, se cuantifica en un daño, se cuantifica en un daño psicológico, se cuantifica en un daño, en este caso, en la lesión, ¿no? En lo que pueda hacer la recuperación, todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo entiendo esta cuestión, ¿no? Del tema. Luego me dicen, es que en los deportes de combate, yo vengo de un deporte de combate, sé perfectamente, ¿no? Cuál es el riesgo. A mí 2 veces me rompieron la nariz, una vez me desprendieron la retina del ojo izquierdo, o sea, perfectamente, y muchas lesiones más, pero el tema es cuando incide el entrenador y este tipo de acciones, de agarrar y decir lesiónala, este tipo de acciones ya se traducen en otra cosa. Una cosa es el riesgo normal, no, por utilizar una palabra, y otra cosa ya es un riesgo provocado que se pudo haber previsto, ¿no? Cosa diferente es si el atleta llega o si el deportista llega y no le avisa al entrenador que hay una lesión, supongamos que tengo una lesión de tobillo, yo no le digo a mi entrenador, pues él no puede prever, ¿no? No puede adaptar los ejercicios. Y resulta que en un combate me lesiono peor y me deja fuera totalmente de competencia. El entrenador no sabía. Ahí, por ejemplo, ¿hay reparación de daño? No. ¿Sí me explico? Por eso les digo que el tema de responsabilidad no es tan blanco y negro, hay que ver las circunstancias. Y hay una tercera responsabilidad, ¿no? Que esa sí es como la más grave, pero no nos vayamos con que todo es responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad penal quiere decir ya que el actuar del entrenador deportivo se traduce en un delito, o más bien está tipificado, se le conoce, ¿no? Un delito. El Código Penal Federal dice que robo, por ejemplo, será la enajenación de un bien, ¿no? Un celular, por ejemplo, sin el consentimiento del dueño, ¿no? Secuestro, violación, abuso sexual, o sea, ya estamos hablando de otros niveles. Hay un punto, una línea muy delgada, por ejemplo, en el caso de las lesiones. Por ejemplo, lo que decíamos, si yo llego y le rompo la nariz, hay un delito que es precisamente lesiones, que te dice el Código Penal Federal que aquellas lesiones que tardan en tardar más de 2 semanas. Entonces, sí hay que ver y hay que tener mucho cuidado, pero dependiendo también, repito, lo que se haya provocado, ¿no? Pero ahora sí que mientras no esté encuadrado en un delito, pues nuevamente nos vamos a referir a responsabilidad de carácter civil o administrativo, dependiendo, ¿no? Y un caso que siempre pongo es un ejemplo, por ejemplo, un altercado en pleno evento deportivo. ¿En qué responsabilidad puede incurrir? Les digo, la de carácter administrativo, seguramente. En la de carácter civil hay que ver, ¿no? Si solamente llegó y a lo mejor cacheteó al árbitro o al su deportista, que eso también es muy dado, me tocó verlo, eso también, no vivirlo, eso sí me tocó verlo, que en pleno evento deportivo, ¿no? Si perdía el alumno, si perdía en este caso uno de los competidores, ahí mismo, o sea, es que mismo lo castigaban y lo golpeaban, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, repito, la ley te dice que hay que salvaguardar la integridad, seguridad y salud del deportista, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con él, cuidado con eso, lo cacheteo, o hay que ver si hubo un daño mayor, ¿no? Si lo lesionó, ¿no? Y eso le costó algún tratamiento médico, alguna rehabilitación, etcétera. Y el tercero, que es el más grave, ¿no? Si ya, por ejemplo, lo lastimó, lo golpeó, le rompió la nariz, lo dejó inconsciente y tarda en sanar más de 2 semanas, ahí podemos hablar tal vez, y solo tal vez, de una responsabilidad de carácter penal. Pero sí tenemos que ver mucho las circunstancias. Por eso les hablo de que no es tan claro oscuro y no se vayan con la finta de que todo es materia penal, ¿no? Por ejemplo, en un caso, ahorita voy a tocar uno de educación física, me decían, ¿qué sucede, por ejemplo, un chico en plena clase de educación física, el profesor de educación física agarra y con el balón de básquetbol le rompe la nariz al muchacho? Dice, ¿hay responsabilidad? Lo primero que le contesté, le digo, depende. Le digo, depende, le digo, si estaban en un entrenamiento de selección, ¿no? A lo mejor previo a una competencia, es muy diferente a que si estaban en la clase de educación física, si estaban en la primera semana, si el profesor estaba explicando, o lo que era muy común antes, ¿no? Que era el balonazo para corregir, pues el chico a lo mejor traía lentes, le rompió la nariz y hasta los lentes, ¿no? Entonces, depende mucho las circunstancias, qué sucedió, ¿no? Pero en este caso, le digo, mayormente sí parecería que es un tema de responsabilidad, ¿no? Me dijeron tal cual
igual que al entrenador lo corrieron, la mamá casi lo quería meter a la cárcel y les decía, ahí hay que ver, ¿no? Si las lesiones tardan en sanar más de 2 semanas y bueno, ese sería como alguno de los ejemplos. Estoy viendo ahorita varias preguntas, ahorita me voy a permitir leerlas. Con esto acabaría yo la parte de la exposición. A mí me encanta esta plática porque se enriquece mucho de comentarios y de preguntas. Yo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir. Doy pláticas gratuitas, hay seminarios, eso ya, así que tengo un libro que se llama El deporte es nuestro derecho, por eso también mi Facebook y el YouTube se llaman así, de hecho está registrado como obra y en este caso como eslogan, pero bueno, me voy a permitir leer algunas preguntas, no sin antes, agradecer la invitación, y la segunda, esta es una frase de su servidora que lo utilizo mucho en esta plática, decirles que el entrenador deportivo se vuelve mucho más que un guía para un deportista. En este caso tuve extraordinarios entrenadores y que para mí realmente eran pues mucho más, en este caso que un entrenador, eran un guía, eran a veces un psicólogo, aunque tengas tu psicólogo deportivo, pues eran un compañero, pues eran mucho más en este caso que un guía. Por acá hay algunas preguntas, dicen, las condiciones actuales, ¿cómo valoraría la intervención educativa en el contexto de entrenamiento deportivo? Israel Planche, quiero pensar que me está preguntando un poquito como las condiciones del tema del COVID, ¿no? En este sentido, es un tema que hay que estudiar con mucho detenimiento. El tema, por ejemplo, del COVID sí vino a cambiar demasiado los paradigmas que teníamos, ¿no? Evidentemente, como entrenadores, no podemos llegar, y menos en deportes, por ejemplo, de contacto, llegar y lo primero que hay que hacer es, en este caso, hacer, por ejemplo, matches o en este caso, combates entre o que tengan contacto. Evidentemente no. Ahora, un tema en particular, ahí sí, en el tema del COVID, es que ya lo han dicho, o sea, no es legal pedir la prueba, eso sí es importante, pero sí podemos incluir en el ABC, y que siempre les digo es como adaptarlo, ¿no? El tema de si trae síntomas, eso sí es importante. Como parte de las obligaciones del entrenador es, al final tú estás al frente de un grupo, entonces tienes que cuidar la salud de los demás deportistas. O sea, entonces si un chico desde que llega, es decir, a ver, si tienes estos síntomas, hacerle un pequeño cuestionario, ¿no? Tienes estos síntomas, fiebre, esto, lo otro, ok, perfecto, estás en observación. O sea, tener ese cuidado previo al inicio del entrenamiento deportivo, porque también tenemos que cuidar a los demás que forman parte del grupo, ¿no? Entonces, eso es importante. Ya lo dijeron, y es criterio, no se puede pedir como tal la prueba, ¿no? Eso también, pero sí es importante que hagamos nuestro cuestionario y a ver, ¿tienes alguna cuestión? ¿Tienes algún síntoma? ¿No? Y bueno, ese sería en el caso reestructurar esta parte. Y la otra, ese es por el lado ya cuando se empiecen las actividades de manera física. La otra es el tema de distancia. Ahora que empezó la pandemia, se evidenció bastante el tema de que, como en este caso, como mexicanos, como latinoamericanos, o hablando solamente de México, no teníamos esa cuestión preventiva, esa cultura preventiva, de saber cuáles eran mis límites, por ejemplo, de saber que tenía que hacer un calentamiento, que tenía que estirar en cada sesión, y resulta que muchos empezaron a ver a los famosos youtubers, y lo curioso después fue que hubo varios lesionados. Entonces, como entrenadores deportivos es reinventarnos y decir, bueno, en este caso ustedes como entrenadores, reinventarse y decir, ¿qué podemos hacer ahorita que está la pandemia? Podemos hacer videos, podemos hacer acompañamiento a distancia, o sea, reinventarnos en ese sentido de saber que ahorita no podemos llegar y tener un contacto físico directamente, llegar y saber que, por ejemplo, en los gimnasios, pues hay que llegar y hacer una limpieza constante, no estar a ciertos metros, o sea, saber qué podemos hacer para adaptarnos, ¿no? Y como siempre les digo a los de entrenamiento deportivo, a los de educación física, les digo, los que están ahora sí que como luego entrenadores personalizados, muchas veces no tienen esa certificación, los que tienen los conocimientos son ustedes, ¿no? Entonces, realmente ustedes son los que tendrían que estar ahí en ese tipo de situaciones, de entrenamientos personalizados. Víctor, no sé si quieras leer alguna de las preguntas o por acá estoy viendo el chat, muchos agradecimientos, muchísimas gracias. No sé si por acá hubiera algunas preguntas, me comentabas que ya había unas por ahí. Tengo otras dos escritas, no sé si quieras que yo las lea o tú las lees. Sí, y también hay alguien levantando la mano, maestra. Déjame ver si Sí. esta persona quiere usar el micrófono.
le vamos a dar el uso de la voz a Carlos Tinoco para que le haga su pregunta por medio del Ok. chat. Y también está otra persona levantando la mano. Lo vamos a darle turno primero a Carlos Tinoco. Permítame. Bueno, aquí tengo más preguntas. Díganme, díganme. Listo, Carlos. Puede activar su micrófono para hacer la pregunta. Carlos, ¿se encuentra con nosotros? Bueno, le vamos a dar el turno, maestra, a Marco Antonio Esquier Gómez para que también le haga su pregunta. Adelante, Marco. Puede encender su micrófono. Marco Antonio se encuentra por aquí con nosotros levantando su mano. Ya puede activar su micrófono para hacer su pregunta. Parece que no, maestra. Bueno, tienen ya la opción de activar su micrófono, pero le comento. Perfecto. Tengo por acá 3 escritas, pero ustedes me dicen. Aquí está Marco ya. Aquí está Marco. Sí, sí, buenas tardes. Adelante, Marco. Buenas tardes. Antes que nada, felicitar a la maestra Patricia Muñiz, si no me equivoco. Coincido totalmente en todo el tema, la felicito a los organizadores. Le quiero hacer una pregunta a la maestra en relación, por ejemplo, a lo mejor entro en polémica. La CONADE, a través de sus, obviamente sus organismos estatales, a muchos entrenadores les autoriza, por decir, que usen sus alumnos ciertas proteínas o suplementos, como le llaman actualmente. De acuerdo a estudios de Harvard, avalado por la OMS, dice de los riesgos que conlleva los productos milagros, tanto para subir como para bajar de peso. En este estudio de 134 productos que hizo Harvard, descubrió que tenía altos contenidos de azúcares y metales pesados como cadmio, mercurio, arsénico y otras cosas que como resultado pues obviamente es daño a la salud, depresión arterial, daños al corazón, hígado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si conoce ese estudio de la Universidad de Harvard que lo aprueba la OMS y la OPS. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Ahí es un tema, lo que decíamos, el tema de dopaje es un tema donde hay que poner especial atención. Ahí, por ejemplo, es sí o sí buscar un especialista, que en este caso es un nutriólogo deportivo. ¿Por qué un nutriólogo deportivo? En el caso de los suplementos, si usted ve, por ejemplo, la información nutrimental, la cual contienen, muchos de ellos no tienen todas las sustancias que contienen. ¿Por qué? Porque las, ¿cómo decirlo? Como que las gradúan, por así decirlo, y solo ponen las que tienen como mayor cantidad. Sin embargo, en el tema de dopaje, no es que, por ejemplo, si usted sale positivo en clenbuterol, literalmente necesita una cuestión de nada para que salga en este caso con un resultado positivo o se le llama analítico adverso, se conoce como positivo. Solamente se necesita muy poca cantidad, ¿no? Incluso en CONADE nos decían que realmente a nivel, por ejemplo, a nivel industrial, lo que ellos miden, por ejemplo, son cantidades mayores. Nos decía, hagan de cuenta que ellos miden que existan piedras y nosotros, en el caso del dopaje, polvo, ¿no? En el caso del Comité Nacional Antidopaje, polvo. Entonces, son cantidades muy bajas las que se necesitan para salir con un resultado positivo. Entonces, sí o sí es buscar a un especialista, que en este caso sea un nutriólogo, porque bien lo ha comentado, ¿no? En este caso, la Organización Mundial de la Salud, la OPC también han señalado pues que estos suplementos mágicos pueden tener resultados contraproducentes, ¿no? Pero en el tema de dopaje es fundamental que cualquier cuestión externa a la alimentación sea sí o sí supervisado por un especialista, en este caso por un nutriólogo deportivo. Víctor, por acá tengo 3 preguntas, no sé si quieras que las vaya
leyendo, me dice Javier Burgos, ¿qué hacer en caso de que algún entrenador o entrenadora acose sexualmente a sus deportistas? Sumamente delicado, pero hay que decirlo, eso ya es materia, eso ya es otra cosa, como dicen, eso ya es materia penal. De hecho, yo lo que se recomienda, obviamente, digo, lo primero es hacer una denuncia, ¿no? En este caso, pero sobre todo yo ahí sugeriría, porque casi siempre los que sufren de este tipo de acoso son menores de edad, entonces ahí acompañar al deportista o a la deportista a que haga la denuncia y cuidar, por ejemplo, el tema de las represalias. Casi siempre los deportistas, o en mi experiencia me he encontrado que tienen miedo de levantar la mano, de impugnar por una cuestión de alguna represalia, ¿no? Entonces, este sí ya es un tema mayor, este sí ya es una responsabilidad de carácter penal y sobre todo, o peor, si se encuentra, si estamos hablando de un menor, ¿no? Entonces, ahí sí ya es un tema penal. Para acá me dice Grisel Rojas, ¿qué responsabilidad tiene el entrenador cuando a su alumno le oculta, fíjate, que sufre convulsiones y se presenta una crisis en el entrenamiento? Uno de los temas que ahorita comentábamos es precisamente que la responsabilidad no es tan blanco y negro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que yo ya le hubiese pedido estos documentos, que yo le diga, oye, hay un certificado, supongamos que por lo menos nada más pedí el certificado o que hay una carta, ¿no? Y que él jamás externó que tiene convulsiones, que era un caso que les platicaba, que incluso me tocó verlo, que en este caso, por ejemplo, si el entrenador no tiene conocimiento, yo siempre hago una pregunta para que se nos quede bien claro el tema de responsabilidad. ¿Era previsible que tal o cual situación sucediera? O sea, vamos a poner el ejemplo, era previsible que si el entrenador no conocía en este caso de las convulsiones, supiera en este caso si se presentaba. Pues no, otra cosa es, y vámonos hacia atrás, que no se hubiese pedido un certificado, que no hubiésemos visto en qué estado estaba o no tuviéramos ningún documento. Ahí ponen un estado de vulnerabilidad más al entrenador. Pero, repito, hay un punto principal ahí que es, no sabía. ¿Sí me explico? Entonces, por eso siempre les digo el ABC, o sea, tú pide tu certificado, haz tu cuestionario de cómo está tu deportista y pide una carta responsiva donde ellos te digan que te están diciendo, ahora sí como dicen la verdad, de nada más que la verdad, y que están conscientes de que van a realizar una actividad física de tal o cual grado, ¿no? Entonces, si ya yo estoy consciente perfecto que no tiene nada y de repente en plena clase le da una convulsión, ¿no? Otro tip que siempre les doy es el tema de los primeros auxilios. Algunos entrenados, han sido muy pocos, pero me han dicho es que no nos dieron, como dicen, esa clase, tómenlo, ¿no? Es como si uno como abogado tuviera algún déficit en la escritura. Eso es básico para nosotros, para ustedes, el tema de los primeros auxilios, ¿no? Saber por lo menos qué hacer, ¿no? En el caso que esté presentando, no sé, algún ataque de epilepsia, quitarle lo que lo pueda dañar, ¿no? Cuidado con la lengua, o sea, ese tipo de cuestiones que tenemos que tener muy presentes. Pero repito, si no conocía y teníamos algo que nos avalara, por lo menos algún certificado, si no es tanto del entrenador, ¿no? Dice, Sergio García, existe en la Ley General de Cultura Física y Deporte que le proporcione derechos fundamentales como la salud al entrenador y a su familia, derechos de una vivienda digna, así como en caso de una pensión para su retiro. Muy buena pregunta, Sergio. Este tema va con un tema que da su servidora, que es derechos humanos y deporte. La ley sí habla algunos temas de salud, pero donde lo vamos a encontrar es en la Constitución. De hecho, siempre les hago así un esquema, bueno, una pequeña pirámide sobre la jerarquía de normas en materia deportiva, y ahí vemos que la Constitución te habla del derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, bien lo dijiste, un tema sumamente importante hoy por hoy y que urge es la profesionalización, y no hay profesionalización si no hay un trato digno, si no hay derechos laborales, en este caso para los entrenadores. Conozco muchos entrenadores que pasan, por ejemplo, meses sin cobrar un peso, ¿no? Yo les pregunto a los compañeros abogados, oye, ¿tú estarías en un lugar 6 meses sin cobrar y sin material suficiente? Y la gran mayoría dice no, ¿no? Entonces, es de admirarse, pero también es un tema que urge, ¿no? Como dicen, regular, es un tema que urge, en este caso, impugnar. Yo sé que a veces no impugnamos, y eso lo viví, por el tema de una represalia, es que no me van a volver a llamar a selección nacional, es que lo entiendo, pero si no lo hacemos, o no, va a volver a suceder una y otra ocasión, ¿no? Por acá me dice Pablo Rossetti, si no hay abuso sexual, pero abuso psicológico o negligencia por parte del entrenador, ¿a qué organización o institución debe acudir el deportista? En caso del tema psicológico, lo que decíamos es
debe haber un peritaje, de hecho, debe haber en este caso un perito, un psicólogo, perdón, deportivo, y ahí, por ejemplo, es por la vía civil, ¿no? Lo que decíamos a través del juez civil, la cuestión civil, la demanda civil, porque se tiene que acreditar que hubo un daño psicológico y eso es cuantificable, ¿no? Hay deportistas, hubo un tema muy sonado ahí de una deportista de alto rendimiento de esgrima, donde una psicóloga también intervino y determinó el daño que se le había hecho. Eso es cuantificable en números, por supuesto, y en este caso, pues, o sea, qué daño le haya provocado y cuánto al final se va a cuantificar en un número, eso lo hace un juez civil y dice, bueno, pues se cuantificó en 1 millón, se cuantificó en tanto, ¿no? A veces son cantidades estratosféricas, pero es cuánto cuánto se establece el daño que se provocó, ¿no? Muy buena ponencia, Víctor Bazán, muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Por ahí había más preguntas o ya se contestaron? Eran saludos, maestra, son felicitaciones que le hace llegar al público. También por Facebook le hacen llegar felicitaciones. Y hay una mano levantada aquí, maestra, del maestro Felipe Márquez, quiere también participar. Le voy a ceder el uso del micrófono. Hola Patricia, buenas tardes. Excelente ponencia. Mi pregunta en cuanto a la primer parte que hablabas de los derechos del entrenador, en cuanto que tiene que tener derecho a ser capacitado, a tener un trato digno, toda esta parte. Pero ¿qué sucede cuando el entrenador es desplazado y no es contratado porque contratan a una persona empírica? Por ejemplo, un arquitecto que conoce de fútbol y lo contratan como entrenador y se queda fuera un licenciado en entrenamiento deportivo que se capacitó o se preparó por 4 años en la licenciatura y se queda fuera de ese contrato porque contratan a la otra persona que fue un futbolista de primera división y nunca tuvo estudios. En esos casos, ¿qué puede hacer un licenciado en entrenamiento deportivo para pelear esas plazas que están siendo ocupadas por personas que no tienen la capacitación, que a lo mejor fueron expertos o jugaron a nivel profesional, pero sí hay algunos lugares en los cuales nos vemos desplazados por esa parte, ¿no? Es correcto, maestro. Sí, muy buen punto. De hecho, lo platicábamos apenas en la semana pasada con una colega que también estábamos buscando ese tema de profesionalizar el entrenamiento deportivo. Hoy por hoy, o sea, en el tema de profesiones, ¿no? Aunque te dicen que la Ley General, de hecho, eso sí les voy a dar un tip, la Ley General de Cultura Física, el artículo 3, si no mal recuerdo, es la fracción quinta, te dice que en el entrenamiento, la gestión y administración del deporte debe dirigirse a un personal capacitado, ¿no? Ese es el fundamento, el artículo 3 de la Ley de Cultura Física, fracción 5, dice el personal que esté a cargo del entrenamiento, de la administración y de la gestión debe ser un personal calificado. ¿Qué es un personal calificado? ¿No? Lo que decíamos, en muchas carreras, por ejemplo, medicina, en derecho, si uno no presenta una cédula, no lo dejan, en este caso, litigar, ¿no? No ejercer, en el caso, por ejemplo, de los médicos. Pero en el caso del entrenador deportivo, ¿cuándo le han pedido a usted? No, es que tiene que presentar usted su cédula para ejercer. Entonces, ese es un tema urgente y que lo hemos visto también algunos abogados que decimos, es que es un tema urgente, no solamente su servidora, porque estás tratando con una persona, estás tratando con, en este caso, la salud, con la integridad, y que puedes hacer un daño inclusive de carácter irreversible, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos el famoso, yo iba a ser futbolista, corredor, pero me lesioné la rodilla, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, pero no nos ponemos a pensar por qué se lesionó la rodilla. Por una mala dosificación, porque lo pusieron a hacer, no sé, ejercicios que metodológicamente ya está comprobado que no. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Sí, hay fundamentos, sí. El tema, por ejemplo, sería cómo hacerlo valer, o en este caso, que estuviera regulado, por ejemplo, dentro de la Ley de Cultura Física, que el personal no solamente debe estar calificado, sino más bien tiene que tener certificación o en este caso alguna licenciatura. En algún momento hice una propuesta que es un poquito parecida a la que está ahorita en Colombia, que ahí dan como 2 tipos de licencia, ¿no? Como la A y la B. La primera es para los licenciados en entrenamiento deportivo, ese es como el pase directo, y la segunda es para los que se están certificando o se van a certificar, es como una licencia provisional. Entonces les dicen,
tú en cierto tiempo, o sea, puedes seguir ejerciendo, pero me tienes que demostrar que te has certificado o que entraste a la licenciatura o que estás haciendo otra certificación para que te mantenga vigente esa licencia. Lamentablemente en el caso del entrenador deportivo son muy pocas cuestiones, ¿no? Le puedo decir este artículo de la ley, pero que en el caso, por ejemplo, en específico de un puesto, ¿no? Hay que ver qué es lo que están solicitando para ese puesto en específico, ¿no? Y señalar y decir, oye, una persona que estudió una licenciatura, que tiene esta certificación, está más capacitado que una persona que sí fue deportista, nadie está diciendo que no, pero no está, para ser entrenador es otra cosa, ¿no? No tiene licenciatura, no está certificado, entonces sí hay fundamentos, sin embargo no está tan regulado abiertamente el tema del ejercicio en este caso la profesión o el tema del entrenamiento deportivo. Por aquí se me quedó una pregunta en el tintero, lo que estoy viendo. Víctor, dice Sergio García, en caso de que un padre de familia en un entrenamiento, juego, certamen o campeonato deje al menor y este sufra una lesión o emergencia y no esté él, ¿a quién cae la responsabilidad o cómo se protege al entrenador? Esto es sumamente importante en el caso de los menores de edad. Ahí sí hay que hablar mucho con los padres de familia porque efectivamente, ¿no? En el momento que está en el entrenamiento, en el campeonato, en el campamento, pasa a ser parte, en este caso, la responsabilidad del entrenador deportivo. Sin embargo, ¿no? Esto es importante, cuando te daban la ficha de la competencia, atrás había una leyenda que es una responsiva. Entonces, tú pones que, en este caso, que el padre lo firme, eso es importante, que está consciente que puede haber algún tipo, alguna lesión, obviamente dentro de los límites normales, no me gusta usar mucho esa palabra, pero de que pues a lo mejor dentro de la competencia lo pueden lesionar. Otra cosa es que, por ejemplo, haya errores en los arbitrajes que provoquen una lesión mayor o que esté en mal mantenimiento el tatami, etcétera, o la alberca, eso es cosa diferente. Pero sí hablar en este caso con los padres de familia, porque, o sea, que estén al pendiente de los hijos, porque en el caso en particular que señala, la responsabilidad sí es hacia el entrenador, pero repito, papelito habla, ahí sí es importante hacer firmar a los padres, eso es importante, la carta responsiva, y que están conscientes que es una actividad física, que es un deporte de combate, que es un de contacto, que es, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, maestra. Le siguen llegando mensajes de felicitación en el chat y en Facebook. Y pues queremos agradecerle su participación en esta conferencia tan importante para todos los entrenadores deportivos y los aficionados al tema del deporte. Queremos agradecer también la presencia en toda la conferencia de las autoridades de la Universidad Estatal de Sonora, en especial la presencia del rector, que estuvo presente muy atento a su conferencia, a quien le voy a ceder el uso de la voz, maestra, para que le haga entrega de una constancia que tenemos para usted. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, primero felicitar a la maestra Muñiz, Patricia Muñiz. La verdad, muy buena conferencia y bueno, esta pandemia nos vino a catalizar mucho la parte de la capacitación, ¿no? A través de las tecnologías de la información y bueno, este es un vivo ejemplo de lo que se debe hacer cuando nos podemos reunir de una manera casi inmediata, en menos de una semana o 2 semanas, mucha gente de todas partes del mundo, ¿no? A un evento, ¿no? En este caso desde Sudamérica, Centroamérica y diversos estados de la República, ¿no? Muchas felicidades, muy interesante la plática. Por ello, la Universidad Estatal de Sonora, maestra, le otorga el presente reconocimiento a la maestra Patricia Elizabeth Muñiz Domínguez por impartir la conferencia Derechos y Obligaciones de los Entrenadores Deportivos. A estudiantes y docentes de diversas universidades de Latinoamérica y de la Universidad Estatal de Sonora. Ahí le corregí, disculpen. Atentamente, bueno, un servidor, Hermosillo, Sonora, a 10 de diciembre del año 2020, ¿no? Muchas felicidades, maestra. Muchas gracias, gracias por la invitación. Felicidades por apostar a estos temas, a la capacitación y bueno, pues estamos a la orden.
Muy bien. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, rector, el doctor Pedro Ortega, maestra Gabriela Sil López, maestro Felipe Márquez, maestro Luis Ley, maestro Miguel Ángel Moreno, a toda la gente que nos acompañó de la Universidad Estatal de Sonora y a toda la gente que nos contactó por esta plataforma Zoom. Muchas gracias por su presencia. En los próximos días estaremos validando su acreditación para la constancia y se les estará enviando por correo electrónico al correo que proporcionaron. A la gente que nos participa por Facebook también les agradecemos su presencia y pues les agradecemos, maestra, de nuevo por su tiempo, por su conocimiento aportado a esa universidad que imparte, ¿verdad?, la licenciatura en entrenamiento deportivo, y que todos estos conocimientos que usted domina, maestra, pues serán de gran ayuda para todos nosotros los que nos dedicamos al tema del deporte. Muchísimas gracias, maestra. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Esta es su casa y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que la tengamos participando con nosotros. Para nosotros es un halago que esté hoy en esta tarde con nosotros. Gracias a todos, buenas noches y nos vemos en una próxima edición de los eventos que tenemos programados para todos ustedes desde la Universidad Estatal de Sonora. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Buenas noches. Cualquier cosa Felicidades. Buenas noches. nos vemos. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Dígame, maestra, ¿tiene alguna pregunta? Ah, sí, de hecho había como Perdón. dos. No, adelante, adelante, adelante. ¿Quieres seguir respondiendo? Es que hay otras dos, bueno, tres, pero una no la entendí porque sí, cuando es al revés y es la o el deportista está abiertamente adelante, pero hay otras dos nada más para concluir, por lo menos las que están aquí. Dice, en el caso, Anaid Beltrán, en el caso de la educación física, el docente corre riesgos de actas administrativas legal o penal cuando ocurre algún accidente con los alumnos en clase. Es complicado a veces el control de los alumnos debido al gran número en un mismo grupo y los accidentes son inevitables. Sí, de hecho me han contado, les digo, doy clase en la maestría de educación física, varias cuestiones. Ahí, por ejemplo, efectivamente, como son varios alumnos, hay que tener cuidado, lo que decíamos, por ejemplo, en el manejo del grupo, eso sí es importante, porque a veces la clase de educación física para el profesor de grupo, el que está al frente del grupo, lo toman como el descanso, el recreo, y no. Eso sí es importante hablar con el profesor que está al frente, o sea, el de educación física, hablar con el profesor de grupo y decir que en la clase de educación física, o sea, él tiene que estar presente, aunque esté haciendo otra cosa, pero tiene que estar ahí, incluso al pendiente de los alumnos. Bien me lo comentaba, y también en el tema de educación física o en el tema de docencia, porque es un tema que se cuece un poquito aparte. Ahí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si hay alguna cuestión, por ejemplo, de falta de respeto, alguna agresión, siempre, lo que siempre les digo, papelito habla, siempre levantar un acta o el documento que le denominen en las escuelas y decir, hoy hubo esta incidencia, fulanito golpeó a fulanito le faltó el respeto en la clase de educación física, todo eso, dárselo a conocer al director y al padre o madre de familia. ¿Para qué? Para que estén conscientes y sea un antecedente, es una cuestión preventiva, sea un antecedente por una cuestión que pueda ocurrir después, ¿no? La otra pregunta sí no la entendí, es cuando es al revés, si es el deportista. Y la última nos dice Dagoberto Riaño, excelente ponencia, cuando existe una acusación de acoso sexual como un acto de venganza por parte del alumno, ¿qué debe hacer el entrenador? Este es el otro lado de la moneda, ¿no? Y sucede también, ¿no? Siempre se los digo, sí está una parte importante que ha levantado la mano en este tema de la cuestión de los acosos, que antes a lo mejor no la hubiese hecho, pero sí está la otra parte, ¿no? Como es una minoría que se ha aprovechado y ha pues engañado, en este caso la autoridad. Lo que les digo, protéjanse, ¿no? Aparte de todos los documentos que les comento, nunca, y eso es nunca se queden solos con un deportista, sea hombre, sea mujer, sean ustedes del mismo sexo, ¿no? Me comentaban luego que había un profesor que siempre les decía, ay, acompáñame aquí a la bodega, ¿no? Y el profesor, tenga cuidado, no pasa nada, pues nada más, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? No, o sea, nunca estén solos. A veces es difícil ya en entrenamiento de alto rendimiento porque pues, luego llegas nada más tú o otra compañera, pero procuren que siempre haya una persona. ¿Por qué? Porque en un determinado caso van a buscar, por ejemplo, si es que lo están acusando como de venganza, van a buscar cuestiones, pruebas, ¿no? Decimos, un testigo van a buscar, o va a ser su dicho contra el de ellos, y que ustedes tengan perfectamente ese tipo de herramientas. Tal día, pues mira, tal día hicimos lo que decíamos, la planificación, ¿no? Que tengamos todos los papeles, tal día hicimos esta planificación, hicimos esto, en ningún momento nos quedamos solos, o sea, que tengan todos esos documentos a la mano
determinado caso, ¿no? Que como dicen, Dios no lo quiera que los acusen de manera falsa. Eso es importante. Muy bien, esas eran las que quedaron por acá. Bueno, un comentario nada más respecto a eso, Patricia. Sí, sí, sí. Eso se aplica a cualquier actividad, no solamente a la del deporte. Claro. En términos de lo del acoso, el tener una reunión de trabajo, pero si en un momento dado la muchacha o la persona te puede acusar de que no tanto de acoso, bueno, puede ser acoso, puede ser que la agrediste o que lo agrediste, etcétera, etcétera. Es un punto muy importante, muy delicado, y efectivamente no quedarse solo, ni la mujer con el hombre, ni viceversa, ¿no? Ahorita es muy delicado. Toda una trayectoria de años, de décadas, se puede venir abajo con una subida de una mentira en redes sociales para que te la quites. Es más, no te la quitas eso. Así es. O sea, ¿cómo le compruebas esa mentira? Ahorita cualquiera puede levantar un falso sobre alguno de los que estamos aquí, pues. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado porque las redes sociales hoy por hoy han sido un medio abiertamente, o sea, también para darnos, como bien dice, a comunicar, pero también ha sido un medio, como dicen, de esparcimiento de estas noticias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido y como siempre les digo, protéjanse de ustedes, ¿no? Porque si no, ahora sí que no esperemos que alguien más lo haga, créanme. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, maestra. maestra. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego. Con permiso, buenas noches. Tengan buena Buenas noche. noches. Adiós. Adiós, rector. Hasta luego, Gaby. Hasta luego, muchachos. Víctor, Felipe. Gracias, Luis, maestro. hasta luego. Adiós a todos. Hola, Bye. maestro.